Detrás de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, no hay solamente presiones burocráticas. También el ejercicio de influencias por parte de congresistas de la bancada de gobierno. La ministra no iba a aceptar presiones para firmar una decisión contraria a la ley, aunque invocaran razones humanitarias. El presidente de la República es el único que puede autorizar o negar el envío de una persona. Por esa razón, la ministra no tenía la facultad de emitir un concepto desfavorable. La columna se llama Líneas Prohibidas. Antes de entrar en el tema de esta columna, quiero contarles que conocí a la doctora Ángela María Buitrago después de que ella fuera fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y luego de varios años le pedí que fuera mi abogada en un proceso contra el señor expresidente Álvaro Uribe por injuria y calumnia gravadas. Cuando aceptó el Ministerio de Justicia hace poco menos de un año, ella renunció a mi representación, que fue asumida por la doctora Jennifer Olivero. El expresidente está acusado en ese proceso que sigue pendiente de definición. Detrás de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, no hay solamente presiones burocráticas. También el ejercicio de influencias por parte de congresistas de la bancada de gobierno para autorizar la exportación de una sustancia controlada saltándose la ley. Y además, la instrucción de una dependencia de la presidencia para emitir un concepto desfavorable a una extradición. Hace menos de un mes, el miércoles 23 de abril, la ministra asistía a un debate sobre la jurisdicción indígena en el Congreso. Un funcionario le indicó que la senadora Gloria Flores, miembro de la bancada de gobierno y presidenta del partido Colombia Humana, quería hablar con ella. Flores venía acompañada por dos personas, al menos una de ellas de nacionalidad cubana, quien se identificó como Ailín Díaz Esteves, gerente de la empresa Tecnosuma, una compañía biotecnológica de propiedad del Estado cubano. Esas personas le dijeron a la ministra que necesitaban exportar a la isla un material llamado cloruro de calcio dihidratado. Le explicaron que era urgente porque requerían el químico para efectuar hemodiálisis y atender pacientes diabéticos. La ministra les explicó que se trataba de una sustancia controlada porque está en el listado de precursores para la producción de cocaína y para exportarlo deben cumplirse unos requisitos legales que son verificados por la Dirección de Sustancias, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia. La gerente de la empresa cubana replicó que ellos ya habían escrito a la Dirección de Sustancias y que tenían un problema. La empresa biotecnológica no era la misma que iba a exportar. La ministra contestó que la ley no contemplaba excepciones y se comprometió a enviar las normas a la senadora Gloria Flores. Efectivamente, lo hizo ese mismo día. Pensó que el tema estaba superado, pero el 7 de mayo, por favor miremos los mensajes, recibió un mensaje de WhatsApp reenviado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Angie Rodríguez. Abro comillas, ustedes lo pueden leer ahí. Si le preguntan, como me preguntó la ministra, por qué el proveedor no lo exporta directamente, la respuesta es que por temor a las sanciones del bloqueo no hace exportaciones directas a Cuba. Por ello, Tecnosuma se encarga de la compra local y exportación. Sin embargo, el producto viaja directo al aeropuerto sin que Tecnosuma lo almacene o maneje. Angie, no olvides lo de Cuba, por favor. Ellos necesitan ese trámite para salvar vidas. Es la firma de la ministra de Justicia. Enseguida, la directora del DAPRE escribió, abro comillas, me dice la senadora Isabel Zuleta, es decir, otra legisladora de la bancada de gobierno. La ministra no iba a aceptar presiones para firmar una decisión contraria a la ley, aunque invocaran razones humanitarias. No había pasado un minuto, como lo muestra el mismo chat, desde la llegada del mensaje cuando le marcó a la directora del DAPRE, pero ella no tomó la llamada, se quedó sin respuesta. Luego escribió, Doc, estoy con el presidente. No fue esa la única vez que tuvo que lidiar con presiones para saltarse las normas. Esta semana la invitaron a emitir un concepto jurídico para evitar una extradición. El martes pasado, 13 de mayo, al regresar de una visita a Washington, la ministra se encontró con un documento llamado Concepto Desfavorable que pretendían que ella firmara como propio para justificar la no extradición del jefe de una disidencia guerrillera.
El llamado concepto desfavorable no había sido preparado por un abogado, sino por la politóloga María Paz Lara de la Oficina del Comisionado de Paz, Oti Patiño. Pude averiguar por una fuente distinta a la ministra que el favorecido con el concepto era Gabriel Yepes Mejía, alias HH, el cabecilla del Grupo Comuneros del Sur, disidencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El presidente Gustavo Petro ha celebrado que este frente se haya rebelado contra la comandancia del ELN para firmar el mes pasado el primer acuerdo de la llamada paz total y entregar material de guerra que fue destruido. Al mismo tiempo, hay una circunstancia que no se puede ignorar. Por cooperación internacional con Estados Unidos, la DEA infiltró ese grupo, el Comuneros del Sur. Tiene llamadas interceptadas y seguimientos que muestran a alias HH como un capo del narcotráfico que negocia precios y establece impuestos en la frontera con Ecuador. La Corte Suprema de Justicia, como ustedes pueden verlo en este documento, le dio visto bueno a su extradición el día 2 de abril, hace pues un poco más de un mes. De acuerdo con las normas vigentes, la Corte Suprema aprueba una extradición si la persona solicitada ha sido plenamente identificada y las conductas que le endilgan son delito en Colombia. Es una función puramente notarial, solo tiene que verificar esos dos aspectos. El concepto de la Corte no es vinculante. El presidente de la República es el único que puede autorizar o negar el envío de una persona. Por esa razón, la ministra no tenía la facultad de emitir un concepto desfavorable como querían imponérselo para disfrazar de jurídica una decisión política. Hay más razones para la renuncia de la ministra de Justicia, pero estas dos, no reveladas hasta hoy, muestran claramente por qué Ángela María Buitrago se había vuelto tan incómoda para algunos miembros del gobierno. Esa es la columna. Pero tremenda columna, tremendas revelaciones. Y si puedo meter ya la cucharada, a mí me gustaría, primero que todo, preguntar a la doctora Ángela María, ¿qué opina? ¿Cuál es su reacción de esta columna que acaba de leer Daniel Coronel? Y segundo, él cierra diciendo que hay más razones para la renuncia de la ministra. Aporta esas dos, ya conocíamos algunas otras de las que usted habló entre semana, pero quisiéramos saber si hay otras más que mereceríamos saber. Bueno, Daniel, primero, como siempre he dicho, la investigación de Daniel Coronel pues revela muchas cosas que efectivamente incluso yo no tenía conocimiento en algunas partes, otras sí, pero lo que le quiero yo contar es lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia hace también normalmente, y esto es formal, no es en este caso, sino en todos los casos de extradición porque tiene que hacerlo, un estudio de si hay alguna clase de exención legal que impida que la persona sea extraditada. Incluso hay normas marco que dicen que la Corte debe hacer esa revisión. Y la Corte lo que hace en todos los casos cuando decreta la favorabilidad es analizar varias cosas para decir que no hay ningún impedimento y que con fundamento en la Constitución y en la ley se puede extraditar a esa persona. Lo segundo, y aquí viene digamos, una pequeña contradicción con la columna de Daniel, la Corte Suprema sí puede decir que es desfavorable cuando ella no encuentra elementos que comparezcan a los tipos delictivos colombianos. Por ejemplo, si es un delito que no está en Colombia, perfectamente puede decir no a la extradición y eso obliga al gobierno colombiano. Digamos que es esa pequeña discrepancia que tengo yo ahí. Cuando la Corte dice es desfavorable, nadie, ni el presidente, puede decir que toma una decisión contraria. Pero cuando la Corte dice que el concepto es favorable, el presidente de la República puede determinar si por conveniencia nacional, que no es por capricho, sino por conveniencia nacional que significa una serie de elementos que deben estar plenamente probados, se reserva el derecho a la extradición. Es decir, lo suspende o lo hace desfavorable. Pero es el presidente de la República. No es ni Pedro, ni Juan, ni Diego, ni José.
Como ministra de Justicia, a mí me compete por mandato general, y así me lo hizo saber el presidente el día que me posesionó, cumplir la ley, cumplir la Constitución y cumplir con mis funciones. Desde ese punto de vista, yo como Ministerio de Justicia emito un concepto que evalúa al presidente de la República. Y al evaluar el presidente de la República puede decidir autónomamente si lo cambia o lo mantiene. Y esto me permite decir que ahí no hay líneas medias. Yo no recibí ninguna indicación del presidente de la República. El presidente no me llamó a mí para decirme, es que yo creo que aquí usted debe pensar A, B o C, o 3, hágame un borrador que signifique esto. Mientras el presidente de la República no tome una decisión que sea comunicada por el presidente de la República, porque es que imagínense lo que significa que a uno como ministro de Justicia le vengan 15 personas a decir, yo creo que es favorable, yo creo que es desfavorable, hagámoslo así. No, es el presidente de la República. Y desde ese punto de vista, yo saco el concepto entendiendo las razones jurídicas que me llevan a emitirlo. Desde ese contexto es importante decir también que yo en ese tema contesto que la carta que mandan como concepto desfavorable no tiene ningún valor jurídico para tener una decisión contraria, porque es que la oficina del comisionado del Paz o el comisionado encargado o el vecino o no sé, cualquier otra persona, no es una causal que impida que el Ministerio de Justicia haga en derecho lo que tiene que hacer. Así se le contestó la comunicación y obviamente yo no entro a contarles más allá de lo que tienen los hechos de la narración de mis hechos con las autoridades competentes, porque yo creo que aquí también puede prestarse todo esto para muchos intereses y para muchos intermediarios que también en muchos casos he visto y lo vimos recientemente. El mismo presidente dice, yo no voy a dejar a X persona como encargado, yo siempre dejo a un ministro en particular. Y la pregunta entonces es, ¿cómo voy yo a saber que esa es una decisión del presidente si han pasado tantas cosas como las que han pasado? Y yo tengo además un pacto con el presidente y es lo que él me tenga que decir a mí me lo dice él directamente. No por especialidad, no porque yo sienta que tengo que, sino por seguridad. Y este contexto significa que no haya manipulaciones, que no haya dudas en las actuaciones que se hacen. Él tiene la competencia, pero es él, no un séquito de personas que no pueden opinar dentro del marco constitucional legal para impedir una extradición.